Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a continuar. Voy a esperar un minuto más porque hay 30 alumnos nada más. Son 40. Espero un minuto más y ya empezamos. Entonces ahora vamos a ver la cuarta definición del infarto del miocardio. No tuve que cerrar, dice que hay un problemilla. Espérate. Lo vuelvo a abrir. ¿Qué me dicen acá cuando se vea la presentación? Ya se ve, doctor. Entonces vamos a concentrarnos en la definición del infarto del miocardio. Esta es la que llamamos definición universal del infarto del miocardio. Voy a tratar de hacerla más grande para que se vea porque la letra está chica. ¿Se sigue viendo la pantalla, la presentación? Sí, doctor. Bueno, fíjense, la voy a leer al principio y después ya le vamos comentando. Dice, el infarto del miocardio define la necrosis del cardiomiocito y un entorno clínico compatible con isquemia miocárdica. Esto quiere decir que en un infarto del miocardio hay necrosis. Ya sea con o sin elevación del segmento ST, hay necrosis. Del miocardio, del cardiomiocito. Y que se va a manifestar con datos clínicos, que el dato clínico es dolor retroesternal opresivo con irradiaciones que ustedes ya conocen. En relación a isquemia miocárdica. Entonces, tiene que haber necrosis del cardiomiocito. Manifestaciones clínicas son el 15%. Los infartos no tienen dolor retroesternal opresivo, pero tienen otros síntomas. Aunque hay infartos que pueden pasar 100% desapercibidos. Y hay necrosis, por lo tanto, es secundario a isquemia aguda del miocardio. Vamos a dejar entrar aquí otro alumno y continuamos. Dice, se requiere una combinación de criterios para cumplir el diagnóstico. Entonces, ¿qué es un infarto del miocardio? Es la necrosis del cardiomiocito, dando manifestaciones clínicas compatibles con isquemia aguda del miocardio. ¿Pero qué se requiere para que yo elabore el diagnóstico de infarto del miocardio? Fíjense lo primero que nos ponen. La detección de un aumento y o disminución de un biomarcador cardíaco. Y este biomarcador cardíaco, preferiblemente troponina cardíaca de alta sensibilidad. O troponina T o I. Entonces vamos a ver. Yo tengo un paciente que tiene síndrome coronario agudo, es decir, que tiene dolor retroesternal opresivo. Y le pido enzimas cardíacas. ¿Cuál es la que tiene valor
troponina I o T, o troponina de alta sensibilidad, que es la actual, que se abrevia, como están viendo aquí, HSCTN, troponina I. Nosotros tenemos troponina I y en algunos lugares troponina T, que empieza a elevarse a las 6 horas, pico máximo 24 horas y dura la I 7 días y la T hasta 14 días. La troponina de alta sensibilidad se eleva desde el momento, es detectable sus niveles desde el momento que inicia los síntomas, es decir, del momento que se inicia la necrosis. Y a la hora tomamos otro control o 2 horas y está elevada en forma cuando menos 2 o más percentiles. Esto quiere decir que yo debo de tener en donde estoy la determinación de troponina I, porque es el primer criterio fundamental. Y al menos un valor por encima del percentil 99, eso no tenemos que preocuparnos, porque el valor normal que nos dé el laboratorio ese es el percentil 99. Bueno, podemos concluir en esta diapositiva que infarto del miocardio se define, tiene que haber necrosis del cardiomiocito en un entorno clínico compatible con isquemia miocárdica. Se va a manifestar clínicamente por dolor retroesternal opresivo. Y debemos de tener una combinación de lo siguiente. 1, elevación y posterior caída de los niveles de troponina I, de preferencia I o T, y de preferencia la ultrasensible. Eso debe quedar muy claro, porque si yo veo un electrocardiograma y digo que tiene un infarto, y la troponina I sale normal, y le doy otro en 6 horas, la normal que tenemos, la I o la T, y sale normal. Eso no es un infarto del miocardio. ¿Qué otros cambios pueden tener? O debemos de tener. Nuevo cambio en el electrocardiograma de tipo isquémico, es decir, que tenga necrosis, lesión o isquemia. O que tenga unas Q patológicas en el electro, es decir, la necrosis. O que por otro método yo pueda evidenciar que hay una necrosis del cardiomiocito en forma indirecta, mediante un estudio de imagen, ¿verdad? Que evidencie pérdida del miocardio viable o nueva normalidad del movimiento de la pared regional en un patrón compatible con etiología isquémica. A ver, nuevamente, yo puedo pedirle a esta paciente un ecoestrés. Primero un eco en condiciones normales. Si tiene dolor retrosternal opresivo y hay una zona que se mueve menos o no se mueve y mi paciente tiene datos clínicos de infarto, pues estoy evidenciando que hay una zona que está isquémica, claro, en forma indirecta. O que se estudien las arterias coronarias y encontremos un trombo en una arteria coronaria. Entonces quedó clarísimo, ¿no? La definición del infarto del miocardio la tenemos que tener claro, porque a veces es lo primero. Un paciente que tiene un infarto del miocardio tiene necrosis del endocardiomiocito, manifestaciones clínicas compatibles con isquemia miocárdica. El dato clínico clásico, ¿cuál es? Dolor retroesternal opresivo con manifestaciones adrenérgicas o vagales y radiaciones que ya sabemos. Entonces, si llega mi paciente con datos clínicos de síndrome coronario agudo, ¿cómo voy a saber que tiene necrosis? Con la troponina I o T. De preferencia la ultrasensible.
debemos saber qué tenemos, porque tenemos T o I que no es ultrasensible. El primer corte se va a elevar a las 6 horas y de ahí el siguiente corte va a ir aumentando y después disminuye. Pico máximo 24 horas, la I dura 7 días y la T hasta 14 días. Se va elevando y después cae. Por eso decimos elevación posterior de troponina ahí. No dice, fíjense bien, ningún otro marcador cardíaco que a veces empleamos, como CKMB, no se considera un marcador cardíaco confiable. Troponina ahí sí. Pero, aparte de la troponina, tenemos que tomarle un electrocardiograma. En el electrocardiograma puede haber un infarto sin elevación del segmento ST, sí, o una elevación del segmento ST, que puede tener datos de isquemia, es decir, necrosis, lesión o isquemia. Una, las tres, las dos o varias. Quiere decir que solo puede tener necrosis si ya tiene mucho tiempo el infarto. Solo elevación del segmento ST sí, pues, pero también puede haber Q y elevación del segmento ST. Y entre más tiempo pase voy a tener Q más profunda, elevación del segmento ST poco y la T va a estar negativa. Quiere decir datos de necrosis, lesión o isquemia. O que por otro método yo demuestre que exista isquemia, como puede ser un ecocardiograma donde disminuye la contractilidad en una zona determinada del corazón. O hace un cateterismo cardíaco y se ve que hay un trombo o se inyecta en un momento dado alguna sustancia, sobre todo un gamagrama, voy a ver perfusión, que está tapada la arteria. ¿Qué usamos en la clínica clásica nosotros en los hospitales de segundo nivel? Manifestaciones clínicas, ya le dije, síndrome coronario agudo, dolor retroesternal opresivo. Troponina ahí que se eleve y posteriormente caída. Siempre le tomamos un electrocardiograma y siempre tomamos troponina ahí. El electro puede haber necrosis, lesión o isquemia. Puede haber elevación o no elevación del segmento ST. Y otro método, un ecocardiograma donde veamos que una zona se mueve poco o no se mueve en un entorno clínico de síndrome coronario agudo. O algún otro método, pero menos común. O que le hagamos cateterismo cardíaco y demostremos que la arteria está tapada. ¿Alguna pregunta para saber si mi paciente tiene un infarto del miocardio, sí o no? Es lo primero, porque si no sabemos esto, no estamos peleando después que si tiene un infarto o no lo tiene. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí, sí. Ya definimos qué es el infarto del miocardio, cómo lo podemos demostrar y cuántos grupos de infarto del miocardio, de acuerdo a la cuarta definición, contamos actualmente. Fíjense bien, son 4. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Realmente desde el punto de vista clínico nosotros vamos a pensar que es tipo 1 o tipo 2. Podemos diagnosticar el tipo 3. Y no vamos a hablar mucho del tipo 4. El tipo 4 es un paciente que tenía un infarto y le hicieron una angioplastía, o le hicieron angioplastía y no tenía infarto y se infarta. Quiere decir, está relacionado con el procedimiento. El tipo 4 incluye también aquel que el paciente tenía un infarto del miocardio y le pusieron un stent y posteriormente se trombosa. O que le pusieron un stent y después se reestenosa. Esos son los tipos 4 que no los voy a volver a mencionar, es decir, que están relacionados con procesos de intervención
a nivel de las arterias coronarias. Entonces nos quedan 3 que tenemos que definir: tipo 1, tipo 2. Tipo 1, ruptura de la placa ateromatosa; 2, desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y muerte súbita. Este se ve poco, pero lo vamos a decir. ¿Qué es tipo 1? Lo vamos a ver mejor acá. ¿Cuál es la causa más frecuente de infarto del miocardio en el 90% de los casos? Aproximadamente. Que tengamos una placa de ateroma, que ya le mencioné, con gran core lipídico, es decir, una placa inestable o vulnerable, que se rompe y se forma un coágulo y tapa toda la arteria. Y nos va a dar un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. O la placa de ateroma se rompe y se le forma un coágulo, pero no fluye completamente la luz. Entonces decimos que nos va a dar un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Tipo 1, entonces, relacionado con la ateroesclerosis y ruptura o fisura de la placa. Es la causa más común, y en la formación de esta placa intervienen muchos factores, entre ellos los que llamamos factores de riesgo cardiovascular: diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol alto. ¿Por qué el colesterol alto? Porque esta placa tiene un centro lipídico que está lleno de lipoproteínas de baja densidad, células esponjosas. Tipo 1, entonces, es el infarto del miocardio más común, ¿de acuerdo? Quiere decir, ruptura donde hay ateromas, que se rompe y se tapa en forma completa o incompleta. Infarto tipo 2, aquí lo estamos viendo. Uno, que realmente esto en ocasiones solo puede demostrarse con estudio de angiografía, un estudio valorando directamente las arterias coronarias. No hay otra manera de poderlo demostrar en la mayoría de los casos. Uno, que sí tenga ateroma. ¿Sí? Sí existe ateroma, sí. Pero la placa no se rompió. Entonces, ¿qué pasó? Le voy a poner un ejemplo. El paciente tiene factores de riesgo, pero no se rompió la placa. Pero ¿qué sucede si este paciente entra en estado de choque? Un ejemplo, pérdida de una hemorragia digestiva alta por una úlcera gástrica, una deshidratación severa. Entonces, es capaz de desencadenar un infarto, sí, por aumento y la demanda de oxígeno del miocardio. Al caer la presión, disminuye la perfusión de tal manera que en un momento dado esa zona empieza a sufrir necrosis, lesión, isquemia. Otro, un vasoespasmo. De vasoespasmos después vamos a ver que se llama angina de Prinzmetal. Aquellos pacientes que consumen sustancias, es decir, drogas, como la cocaína lo que produce es liberación de catecolaminas y por lo tanto puede producir espasmo coronario. Entonces el espasmo coronario también, en un momento dado, si se prolonga, puede ocasionar un infarto. Algo ya raro que solo se puede demostrar por un estudio viendo el vaso directamente de angiografía, es que una disección Doctor, ya no se escucha.